toca ahora la presentación de la estudiante Cindy Domínguez Díaz y su proyecto, bueno, al menos el nombre que viene aquí, no sé si haya sufrido alguna modificación, es Relación Fuentes Reporteros en Medios Oficiales y Alternativos en Cuba, en el escenario de la convergencia periodística, estudio comparado entre Cuba Debate y Ciber Cuba. Adelante, Cindy. Sí, ese mismo es el título, profesor. Buenos días a todos. Disculpe que he tenido problemas con la conexión. ¿Sí se ve bien allí? Sí. Sí. ¿Se ve en la pantalla completa? ¿O no? Sí, se ve. Bueno, con la intención un poco de resumir todo el contenido de los avances, creo que me voy a referir a cuestiones esenciales que puedan permitir comprender un poco de qué trata el estudio, refiriéndome a cuestiones como objeto de estudio, el fenómeno social observado, el problema reconocido, preguntas, objetivos de investigación, los sustentos conceptuales, teóricos y metodológicos del estudio, y además algunos avances relacionados con el capítulo del contexto y algunos resultados preliminares. Claro, no puedo abordar todos los contenidos, pero más o menos voy a abordar de qué va todo lo que he ido adelantando. El objeto, el objeto de estudio, en este caso, es la relación fuentes-reporteros en medios oficiales alternativos cubanos en el actual escenario de convergencia periodística como parte de las prácticas y construcción de significados en la producción del material noticioso. Este objeto de estudio parte de lo que yo observé primeramente que llevó a este estudio, y es que precisamente con el desarrollo de las tecnologías digitales en Cuba, al igual que en otros contextos, se habían evidenciado una serie de transformaciones, tanto en las estructuras de los medios de prensa como en los tres procesos de producción del material noticioso. Y específicamente en el proceso de recogida, tanto las fuentes oficiales como las no oficiales, han cambiado un poco las reglas de acceso para los reporteros al crear perfiles en las redes sociodigitales para hacer su comunicación pública y también al crear grupos de mensajería también para comunicarse con los medios. Además, también observé que las fuentes muchas veces se convertían en emisoras directas del mensaje, que los tweets se incluyen cada vez más como cita y que los periodistas pueden contactar e interactuar con un mayor número de actores sociales. Además, gran parte del contenido está disponible precisamente en esas plataformas digitales y se potencia la búsqueda de fuentes en línea, y además ya las fuentes oficiales no tienen el monopolio absoluto de la atención de los medios, ni estos últimos poseen el monopolio sobre la atención del público. A partir de esto, reconozco entonces como problema que la práctica periodística incluye hoy la integración de espacios, funciones, herramientas y lenguaje que van a originar cambios en la forma en que los reporteros obtienen y recogen esa información que presentarán como noticia, tanto en los medios de prensa oficiales como en los alternativos, y en ese proceso de recogida de información han emergido nuevos formatos y nuevos mecanismos de intercambio de los periodistas con sus fuentes, que estos ya no se dan de forma directa como se hacían tradicionalmente, sino a través de las redes sociodigitales, lo cual va a generar cambios en la relación fuente-periodista, porque por una parte las fuentes adquieren una mayor autonomía, o sea, no dependen del periodista para dar a conocer sus noticias, y por otra, los periodistas ya no tienen que necesariamente interactuar de forma directa con sus fuentes para acceder a la información. Entonces, a medida que va cambiando esta interacción entre los reporteros y sus fuentes, cambia la información, lo cual influye a su vez en la opinión pública. Este es un cuadro que le presenta una tabla resumen, donde se recogen los principales cambios teniendo en cuenta las formas de intercambio, las estrategias para obtener información, el papel de las fuentes de información, el interés del periodista de servirse de determinadas fuentes y el interés de la fuente en tener acceso a determinados periodistas y medios de prensa. Con respecto a estos aspectos, establecí entonces cómo era antes el desarrollo y cómo es después, y allí se recogen más o menos se resumen los principales cambios. Quisiera explicarles el por qué escojo los medios de Cibercuba y Cuba Debate.
Y es porque lo hago teniendo en cuenta que en Cuba la prensa alternativa y la prensa oficial representan dos tipos de periodismo diferentes, por decirlo de algún modo, porque son diferentes tanto por sus características profesionales y deontológicas, tanto por su impacto en la sociedad cubana. Entonces, elijo como casos de estudio un medio de la prensa oficial y otro de la prensa alternativa, ambos digitales. En este caso, elijo Cuba Debate porque este medio se posiciona hoy como uno de los medios digitales oficiales con mayores audiencias en las redes sociodigitales y además ha sido precisamente la voz autorizada para comunicar al pueblo cubano noticias sobre nuevas normas económicas, jurídicas, temas de interés, y se ha convertido en el medio digital de referencia en Cuba. Y el por qué elijo Cibercuba está en el hecho de que este medio sobresale entre los medios independientes cubanos, que con solo 7 años de existencia es la web de noticias con mayor audiencia y número de lectores tanto en Cuba como fuera de Cuba, y solo en Facebook tiene más de 1 millón de seguidores. Y en Cuba es uno de los medios más seguidos por los cubanos, incluso aunque este medio ha sido bloqueado por la empresa de telecomunicaciones de Cuba. O sea, a partir de aquí establezco como pregunta general cómo son las relaciones entre las fuentes de información oficiales y no oficiales y los reporteros de los medios digitales, Cuba Debate y Cibercuba, en el actual escenario de convergencia periodística. De ahí se derivan toda una serie de preguntas específicas que van a responder a esta pregunta general. La primera de ellas es cuáles son las principales fuentes de información oficiales y no oficiales de los periodistas de Cibercuba y Cuba Debate y qué factores determinan que se han elegido. En segundo lugar, cuáles son los mecanismos, formas de intercambio de información, reglas del juego, acuerdos, ya sean explícitos o implícitos, y negociaciones que caracterizan las relaciones predominantes entre las fuentes oficiales y los reporteros de Cibercuba y Cuba Debate. Esta pregunta y la siguiente vienen siendo como el núcleo de la investigación en este caso. Y también, además, las siguientes preguntas que le muestro, que es también cómo influye en el contexto sociopolítico, los mecanismos de control gubernamental, en las relaciones que se establecen tanto en los periodistas de Cuba Debate con sus fuentes de información, tanto en el caso de los periodistas de Cibercuba, que están en preguntas diferentes. De esta pregunta se derivan también los objetivos generales y los objetivos específicos. Precisamente el objetivo general de escribir y analizar las relaciones entre estas fuentes de información y los reporteros de Cibercuba y Cuba Debate en el actual escenario de convergencia periodística, lo cual implica identificar esas fuentes, describir los mecanismos e ir describiendo las influencias también que ejercen los factores extramediáticos en estas relaciones. De forma resumida, los observables, qué es lo que voy a observar para yo responder a esas preguntas específicas. Allí en la pantalla hay demasiada información, pero traté más o menos de recoger, porque por cada pregunta hay de diferentes observables. Entonces, de forma general, estaría viendo criterios de selección de fuentes oficiales y no oficiales, capacidad de los periodistas de tomar decisiones con respecto a las fuentes de información, mecanismos y formas de intercambio de información, la estructura de la redacción informativa, las vías de acceso, los mecanismos institucionalizados para el acceso a la información, el uso de las redes sociodigitales para relacionarse con las fuentes, los recursos materiales, ahí me refiero a los objetos materiales y los recursos autoritarios, que son las posiciones, las habilidades interaccionales de los periodistas, por supuesto, todas estas, o sea, las reglas de acceso a la información, las formas de negociación que se puede negociar en cuanto a la información, en cuanto al momento de la publicación, negociar la forma de dar a conocer los datos, negociar la exclusividad, la tipología de la relación, si es de sinergia positiva, negativa, todo esto ahora, así diciéndolo un poco tan rápido, no suena tan fácil de comprender porque tiene que ver también un poco con la teoría, que voy a explicar más adelante, ¿no? Y también estaría observando las formas de trato, si de confianza, desconfianza, respeto, antagónico, y los mecanismos de control gubernamental, etc. Entonces, también esto lo voy a ver, que no lo expliqué aquí, en los testimonios de los periodistas de Cibercuba y Cuba Debate, es que voy a observar esas cuestiones que les planteaba, y también voy a observar en los discursos algunas fuentes que me den los mismos periodistas en las entrevistas. Estaré observando también las reglas de acceso a la información y las formas de trato con los periodistas desde la mirada de las fuentes. Y para identificar las fuentes también podré observar una muestra de publicaciones de ambos medios, pero ya no como objeto de estudio.
Para brindar una breve aproximación al estado de la cuestión, yo lo dividí en 3 apartados. El primer apartado tiene que ver con las transformaciones del periodismo en el escenario de convergencia periodística. Allí les muestro todos los autores que consulté en ese primer apartado, que es como el apartado mayor, o sea, es el tema general del que parte esta investigación. A partir de allí tiene otro subapartado que tiene que ver con los cambios en las relaciones fuentes-periodistas ante el desarrollo de las tecnologías digitales, consultando estos autores que allí también les muestro, que vienen siendo principalmente estos autores que les muestro en pantalla. Y además tengo 2 apartados más, uno que tiene que ver específicamente con la relación fuentes periodistas en medios alternativos en Cuba y en los medios oficiales en Cuba, en apartados diferentes. Allí tengo investigaciones que son de suma importancia, como por ejemplo en el caso de los medios oficiales en Cuba, los trabajos de Souto Cáceres y de Fariñas, que aportan elementos incluso teóricos para el estudio de las relaciones fuentes-reporteros en Cuba, y pude profundizar un poco más en estos apartados gracias a que fui incluyendo bibliografía que me facilitó también el doctor Abel. Entonces, en el caso del capítulo contextual, en este capítulo yo voy a resumir a partir del sistema político cubano y la relación que tiene con el sistema de medios en Cuba, y cómo a partir de un régimen que se cataloga como un régimen post-totalitario en fase inicial, que de allí salía un sistema de medios que responden específicamente a los objetivos del gobierno y que van a ser los reproductores de la ideología de ese gobierno, y a partir de ahí voy a ver entonces la censura en Internet, la política de comunicación social del Estado, los controles que se establecen en Internet y cómo se violan los derechos de los ciudadanos, libertad de expresión, y además algunas normas jurídicas que en los últimos tiempos han tratado de como que frenar el trabajo de los periodistas independientes. El capítulo contextual no me voy a referir porque en otros coloquios yo he hablado un poco más del contexto cubano, y ahora creo que voy a profundizar en otros aspectos de la investigación. Entonces, en el caso del capítulo teórico, lo estructuro así como se los muestro en pantalla, partiendo de los principales aportes de la teoría de la estructuración al estudio, la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, que viene siendo como una teoría macro, y que me permite hablar de capacidad de agencia, de los actores sociales, en este caso de los periodistas, para tomar decisiones, me permite hablar de los recursos, de las reglas, de interacciones, de prácticas sociales, y además también lo estructuro teniendo en cuenta las contribuciones del ámbito de estudio de la sociología de la producción de noticias y el modelo de jerarquía de influencias, teniendo en cuenta autores clásicos y además también el modelo que proponen Shoemaker y Rees. Luego, las aportaciones conceptuales sobre convergencia, una teoría de alcance medio, donde tengo en cuenta fundamentalmente los aportes de Ramón Salavarría y García Vilés, además de otros autores, y además los diferentes enfoques que se han adoptado para el estudio de la convergencia, y los presupuestos conceptuales para el estudio de la relación fuente-periodistas, con los que termino ya el capítulo teórico, y ya voy recogiendo los principales aportes específicos de la relación fuente-reportero. Aquí yo preparé algunas diapositivas que por las cuestiones del tiempo no voy a poder explicarles como me gustaría, que tiene que ver con los conceptos principales de la teoría de la estructuración de la que yo les hablaba, que tiene que ver así con la capacidad de agencias, reglas, recursos, poder, sobre todo el concepto de poder también, prácticas, construcción de sentidos, interacciones, que yo explico en el capítulo teórico, sobre todo así concepto de reglas, de recursos, los tipos de recursos que pueden ser recursos materiales y recursos autoritarios, que ya tienen que ver con las posiciones que ocupan las personas de la sociedad y con las que pueden ejercer poder, el concepto de poder propiamente establecido por Giddens, sus conceptualizaciones acerca de las prácticas y construcción de sentidos, y acerca del concepto de interacciones. Y por último también me refiero al concepto de constreñimiento, que es la fuerza de violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo en contra de su voluntad, que tiene que ver un poco que en el caso de este estudio con el trabajo de los periodistas independientes y cómo todos estos aportes de Giddens me pueden servir
para el estudio. Del ámbito del estudio de la sociología de la producción de noticias y el modelo de jerarquía de influencias, los conceptos esenciales de fuentes oficiales, fuentes no oficiales, procesos de recogida de la información, los tipos de fuentes, las tácticas y estrategias que emplean la fuente, conceptualizaciones de relación fuentes-reporteros, negociación, ¿qué es negociación entre reporteros y fuentes? Factores extramediáticos, ideologías, control de acceso, relaciones entre prensa y gobierno, a través de los principales autores que les muestro y otros autores también, tanto del contexto latinoamericano como de otros contextos, como por ejemplo del politólogo estadounidense Bennett o también de los estudios de Shoemaker y Rees. Entonces, esto de los que le hablaba de los modelos de control de acceso planteado precisamente por el politólogo estadounidense Bennett, que también lo tengo en cuenta en el estudio, que habla de los diferentes modelos de control de acceso a la información de acuerdo a los tipos ideales impulsados por los reporteros, o si es un modelo organizacional, económico o tecnológico, que incluso a veces se pueden combinar ambos modelos. Y las aportaciones conceptuales sobre convergencia, teniendo en cuenta los enfoques adoptados en el estudio sobre la convergencia de los medios, las diferentes modalidades o escuelas a la hora de definir este concepto, y especialmente las definiciones de Salaverry García Vilés sobre convergencia periodística, que la van a definir como un proceso donde se integran espacios, herramientas, funciones y lenguajes que anteriormente estaban disgregados y que permiten de estas formas que los periodistas elaboren contenidos que se distribuyen a través de múltiples plataformas. En el caso de los principales, que es con el epígrafe que termina el capítulo teórico, los principales presupuestos conceptuales para el estudio de la relación fuentes-periodistas, aquí le muestro a algunos de los autores principales, incluyendo también las autoras cubanas, que también ofrecen aportes muy valiosos para el estudio de la relación fuentes-reporteros. Y también hago alusión aquí a las relaciones de poder desde los estudios del periodismo. Ya analizo poder desde la teoría macro de la estructuración de Giddens, pero ya específicamente cómo se habla del poder en los estudios del periodismo a través de todos estos autores que aquí les muestro. Finalmente elaboro una definición de lo que es la relación fuentes-reporteros en medios oficiales alternativos cubanos en este escenario de convergencia periodística, que la veo como un proceso de interacción entre periodistas cubanos y fuentes oficiales y no oficiales, que se desarrolla a partir de la activación de mecanismos y formas de intercambio de información, reglas, acuerdos y negociaciones, que a su vez se encuentran influenciados por factores extramediáticos como el contexto sociopolítico y la ideología, en todo ese escenario de transformaciones en el periodismo que incluye la integración de espacios, herramientas y lenguajes en las prácticas periodísticas de los medios digitales de la prensa oficial y de la prensa alternativa. Esto es todo teniendo en cuenta todos los presupuestos conceptuales y teóricos anteriormente abordados en el capítulo teórico. En el caso del diseño metodológico, aquí les resumo las principales ideas del diseño metodológico, porque por supuesto no voy a poder explicarlas todas, pero sí para que quede claro, yo en este estudio parto de la cosmovisión filosófica del constructivismo. O sea, esta es una investigación sobre prácticas y construcción de significados en la producción periodística, que va a partir de la idea de que los seres humanos todos nacemos en un mundo de significados, que de forma general los constructivistas sociales van a sostener de forma general que los individuos buscan comprender ese mundo en el que viven y trabajan, y en este sentido el presente estudio tiene en cuenta que tanto los periodistas como sus fuentes de información van a desarrollar significados subjetivos variados y además múltiples de sus propias experiencias, y esto nos va a llevar a buscar la complejidad precisamente de esos puntos de vista en lugar de limitar el estudio a solo algunas categorías. Entonces, el estudio se puede definir como un diseño de campo, teniendo en cuenta que los datos de interés se van a recoger de forma directa a la realidad, a la experiencia empírica, que son datos primarios, lo cual no quiere decir que se base exclusivamente en datos primarios, porque además es necesario poder ubicar e integrar este problema de investigación dentro de las conceptualizaciones más amplias que se establecen también en el marco teórico y además en el contextual, que tienen que ver con las revisiones bibliográficas. En la presente investigación también asume una perspectiva cualitativa
está en congruencia con la cosmovisión filosófica del constructivismo, porque la investigación cualitativa es un enfoque que permite explorar, que permite comprender el significado de los individuos o de los grupos que pertenecen o que se ascriben a un problema social humano, y precisamente el informe final de todo este proyecto de investigación de la tesis va a tener una estructura flexible. Como método fundamental, vamos a utilizar la entrevista. Entre las técnicas a emplear sería la entrevista semiestructurada, que esta técnica permite, a partir de una guía que se pueden establecer de preguntas o de diferentes tópicos que se elaboran previamente, se pueden también introducir nuevas interrogantes que surjan a partir del diálogo con los periodistas que se entrevisten y que tienen mayor flexibilidad y dinamismo, en este caso la entrevista. Además, se propone incluir los grupos de discusión online, si es aceptado por los informantes, que consiste en reuniones grupales para contrastar las opiniones, para ver divergencias, opiniones comunes. En el caso de la muestra, sería una muestra intencional. Las personas en este caso serían elegidos mediante el criterio de sujetos tipo. Se va a tener en cuenta aquí la clasificación de periodistas, editores, directivos, y se va a dar prioridad a los periodistas que destacan por el conocimiento en torno al tema que se estudia. Es una investigación transversal porque se hacen comparaciones de dos casos prácticamente en una ocasión, y además es comparativo porque aquí el interés es poder establecer esta comparación de los casos de Cibercuba y Cuba Debate como un todo, teniendo en cuenta cada una de las dimensiones que se esbozan en el diseño de la investigación. Este es el mapa del diseño de la investigación. Sé que en la imagen se va a ver muy pequeño, por la pantalla no me permite que se vea claro todo lo que esbozé en el diseño de la investigación, que muestra las diferentes conexiones entre las diferentes categorías, los observables, las técnicas de investigación que me permiten responder al estudio, los conceptos principales de los que parte, que en este caso es relación fuentes-reporteros y convergencia periodística, y se trata de lograr la congruencia, ¿no?, entre todo el marco teórico y el metodológico, y allí se establecen las conexiones. En el caso de los resultados, ya yo realicé algunas entrevistas fundamentalmente a periodistas y directivos, editores de Cibercuba. Aquí yo les muestro en pantalla algunas de las frases más significativas que he tomado de la transcripción de estas entrevistas, que me permiten luego del procesamiento llegar a conclusiones que me parecen muy importantes, que tienen que ver con la dificultad que tienen los periodistas de Cibercuba para acceder a las fuentes oficiales en Cuba, de que reciben mucha información de las fuentes no oficiales que muchas veces requieren el anonimato. Cindy, te quedan 3 minutos. Sí, y son algunas de las ideas que se muestran allí en la pantalla acerca de lo que plantean los periodistas de Cibercuba, y que permiten sobre todo reflexionar acerca de los cambios en el proceso de producción periodística, sobre la concepción misma de lo noticioso, sobre cómo se privilegia fundamentalmente en Cibercuba la información que se encuentra en las redes sociodigitales, y cómo ha cambiado esa forma de negociar la información, porque más bien lo que se hace es un trabajo de curaduría informativa de lo que se busca en Internet, más de lo que se negocia. También nos permite reflexionar sobre las implicaciones que tiene para la práctica periodística las acciones gubernamentales referidas en los testimonios, y además algunas de estas frases de los periodistas me pueden sugerir nuevas preguntas para los siguientes informantes. Ya hasta aquí llega mi presentación, creo que llegué justo en el tiempo de 25 minutos exactos. Disculpen porque traté más o menos de mostrarles todo lo que he ido trabajando, y sé que tal vez suene un poco atropellado y todo no alcanza a comprender todo, pero más o menos queda explicado como los principales avances en los que he ido trabajando. Muchas gracias. Bueno, pues excelente, Cindy, muchas felicidades. Y ahora vamos a escuchar a tu lector, que es el doctor Abel Somoano Fernández. Adelante, doctor. Okay. Doctora Frida, ¿Sí? doctora Bueno, Frida, muchas gracias. disculpa. Solamente quiero decir que el doctor Somojano ya es codirector de Cindy, y eso se refleja en el trabajo de Cindy. Gracias.
Muy bien, gracias por la aclaración. Y vamos a proseguir con el doctor Abel. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, buenos días. No sé si tenga problema con la conexión. Yo normalmente tengo problemas, así que no sé si me escuchan bien. Sí, muy bien. Yo le puedo avisar Ok, si... ok. De todas maneras, si hubiera algún problema, puedo quitar la imagen porque creo que así se escucha mejor. Bueno, ya le comentaba a Cindy también y a la doctora María Elena que yo he quedado muy satisfecho con los avances. Yo he visto, bueno, hemos visto en los avances de Cindy que ha atendido a varias de las sugerencias de las que estuvimos hablando en el coloquio pasado. Entonces yo quiero partir primero de señalar algunos, digamos, aspectos positivos propiamente de los avances y después algunas sugerencias puntuales en torno a cada uno de los capítulos que nos entrega Cindy en estos avances, ¿no? Yo destacaría como un aspecto positivo el reconocimiento de nuevos referentes de la literatura previa, que tiene que ver con sugerencias que le hicimos en el coloquio pasado, y se ve como Cindy ha trabajado en este lapso, digamos, en el reconocimiento de nuevos referentes. Destacaría también un análisis acertado de aportes de la literatura anterior, yo creo que más profundo que lo que vimos en el coloquio pasado también. Destacaría además el reconocimiento de nuevos referentes situados propiamente en el contexto cubano, que era también alguna sugerencia que le hacíamos en el coloquio anterior. La profundización en rasgos del contexto cubano relevantes para la comprensión del objeto de estudio, también me parece, digamos, algo relevante dentro de estos avances. La construcción de un marco teórico conceptual sólido también, para mí de los mejores capítulos de la entrega que nos hace Cindy para este coloquio. Y también destacaría la construcción de un marco metodológico, digamos, adecuado y preciso para el abordaje de la relación fuentes-reporteros en el escenario de la convergencia periodística. Estos son aspectos así positivos que yo quería destacar inicialmente. Le digo a Cindy ahora, como le había comentado también el coloquio pasado, que ninguna de las sugerencias que yo le pueda hacer, pues de ninguna manera significará un cuestionarse la calidad de los avances, que la verdad es que creo que son unos avances muy profundos, muy bien elaborados. Pero bueno, para eso estamos también, ¿no? Aquí para comentar algunas cositas puntuales sobre los avances que quizás puedan mejorarse para próximas entregas, ¿no? Yo, sobre el capítulo 1, Cindy, una referencia puntual en algún momento, al modo en que las autoridades gubernamentales y partidistas cubanas ofrecen información a los periodistas, dices tú, con estrictos fines ideológicos, y señalas en este primer capítulo que esto se sustenta en el hecho de que la política de comunicación social del Estado y el gobierno responde a los objetivos de la primera conferencia, etcétera, etcétera. Yo te voy a enviar mis comentarios, que esto no es algo nuevo, ¿no? Y que no tiene que ver solo con la aprobación de la política de comunicación, que es algo que sucedía desde antes, que ha sucedido desde siempre en la historia de la Revolución Cubana, y quizás habría que precisar eso en ese momento del capítulo 1, ¿no? Hay un énfasis en el capítulo 1 en el modo en que desde los medios oficiales cubanos se elaboran o se construyen sobre todo noticias semi-elaboradas a partir de la información que proporcionan las fuentes oficiales. Yo te comento en tus propios avances y también el informito que te voy a enviar, que quizás haya que matizar un tanto la idea de que el trabajo de los periodistas oficiales cubanos es un trabajo que se limita a la construcción de noticias semi-elaboradas. El periodismo oficial cubano es un periodismo gris, lo es. Esto no es un término, digamos, científico, pero para ilustrar, es un periodismo bastante gris, pero es un periodismo que también tiene matices. Entonces, quizás habría que, lo que te propongo en el informito que te voy a enviar es que intentes reconocer que esa relación entre los periodistas oficiales y las fuentes oficiales es una relación menos diáfana que lo que yo puedo ver en tu explicación, ¿no? Es una relación donde hay tensiones también. Los periodistas no asumen la información de las fuentes oficiales
siempre tranquilamente. Ha habido tensiones entre los periodistas oficiales y las fuentes oficiales. De todas maneras, si quieres, después podemos hablar de esto en alguna consulta que tengamos con la doctora María Elena. Y es una relación también en la que la posición de los periodistas oficiales no es siempre una posición pasiva, porque tal como yo veo en tu descripción, parece ser que los periodistas oficiales cubanos son pasivos completamente, reciben la información de las fuentes oficiales y publican esa información. ¿No? Ha habido tensiones, hay complejidades allí en esa relación que quizás habría que reconocer. Solo te digo que matices un poco esa idea de los periodistas oficiales simplemente como, digamos, actores que publican solamente noticias semi-elaboradas, ¿no? En algún momento se alude en este primer capítulo a los periodistas independientes como trabajadores clandestinos. Valora esto también porque si bien hay periodistas que podríamos decir que son trabajadores clandestinos, hay también periodistas independientes cubanos que son visibles, que sabemos cuál es su identidad, Elaine Díaz, Mónica Baró, en fin, probablemente periodistas que no tienen que ver con Cibercuba, pero no podríamos decir que los periodistas independientes cubanos todos son trabajadores clandestinos, de ninguna manera, ¿no? Aquí en este primer capítulo también quería comentarte, Cindy, que si bien te propongo que valores como matizar la idea de que la relación entre periodistas oficiales y fuentes oficiales es una relación un tanto más compleja que la de simples difusores de noticias semi-elaboradas, también intenta matizar un tanto la idea de que los periodistas independientes tienen una relación con las fuentes oficiales siempre tensa, ¿no? Fíjate, en algún momento en las entrevistas que yo realicé para mi tesis de doctorado, yo también iba con esta idea a la hora de aproximarme a los entrevistados, y me decía, recuerdo incluso que entrevistaba, me decía alguna periodista, no es una relación siempre tensa, y no es una relación, y no podríamos decir que no tenemos relación con las fuentes oficiales, en los periodistas de los medios que yo analicé, no analicé Cibercuba. A veces las fuentes oficiales nos proporcionan información off the record, a veces nos proporcionan información sin darnos cuenta, sin darse cuenta que nos están proporcionando información valiosa y que nosotros vamos a elaborar, vamos a asumirla en nuestro trabajo. En fin, construir digamos, o pensar que la relación entre periodistas independientes y fuentes oficiales es una relación siempre tensa, en donde nunca hay colaboración, yo creo que también es como muy simplificado. Entonces también te propongo, insisto en que después podríamos conversarlo entre los tres, que intentes matizar esta idea, sobre todo en este primer capítulo, que es un capítulo como introductorio. Te estás hablando de qué pasa con los medios independientes y los medios oficiales en general. Ya después lo que pasa en Cibercuba es otra cosa, pero la relación fuentes-periodistas en los medios, digamos, hablando de los periodistas independientes, o la relación fuentes-periodistas, si nos detenemos en los periodistas oficiales, es una relación que no es tan, digamos, simple como lo que creo yo que estás describiendo tú en este primer capítulo. Y un último aspecto sobre este primer capítulo que te quería comentar, Cindy, tiene que ver con la necesidad de que veamos o de que pensemos la relación entre los objetivos específicos y lo que tú denominas más adelante, los avances, categorías y observables. Hay varias categorías y observables, y creo que es algo que te comentaba también la doctora María Elena en la revisión que te enviaba. Hay varias categorías y observables que tú nos propones en el capítulo metodológico, a las que no nos remiten los objetivos específicos. Recursos, reglas de acceso a la información, tipo ideal de construcción de noticias, tipología de relación, formas de trato, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones ahí. O nos decantamos por prescindir de ciertas categorías y observables que a lo mejor no son pertinentes para la investigación,
o vemos cómo los objetivos específicos los construimos de manera que nos remitan a esas categorías observables, según tus denominaciones, que son relevantes en esta investigación, ¿no? Y es algo que yo creo que también te comentaba la doctora Marielena Hernández. Eso sobre el primer capítulo, a mí me parece también de cualquier manera un muy buen capítulo, pero bueno, son algunas precisiones así que quizás habría que hacer o que valorar, ¿no? Aquí no hay camisas de fuerza, eso no son solo sugerencias, ¿no? Y después tú me podrías decir, bueno, no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo y me dices por qué no. Sobre el capítulo 2, Cindy, transformaciones en el periodismo, en el escenario de la convergencia periodística, la aproximación al estado de la cuestión. Hay un momento en el que hablas de cómo se ha aludido a la convergencia periodística en las investigaciones situadas en el contexto cubano. Yo te propongo que mires a algunos autores. Hay que buscar la investigación de Zeus Naya, hay que buscar la investigación, hay que buscar si hay textos de Milena Recio, que es una investigadora cubana que se ha detenido en estos temas. Hay que buscar la tesis de doctorado de Dadís. Yo te puedo facilitar algunos de los trabajos y para ver si efectivamente son referentes que quizás no estemos reconociendo y que podríamos reconocer en un momento de este segundo capítulo. A mí me parece también un muy buen capítulo. Sí señalaría de manera general sobre el capítulo la posibilidad de poner a dialogar de mejor manera a los referentes. Yo creo que se logra muy bien este diálogo y este análisis, sobre todo en la sección dedicada a la investigación situada en el contexto cubano, que se ha detenido en el examen de la relación fuentes-periodistas, pero en otras secciones quizás el capítulo habría que trabajar un poquitico más. Y hay una sugerencia puntual, no voy a detenerme mucho en ello porque está en el documento que te voy a enviar, sobre la referencia a las investigaciones previas sobre medios independientes en Cuba, ¿no? Algo ahí sobre todo de edición, que yo creo que deberías valorar, ¿no? Sobre el capítulo 3, Cindy, particularidades del contexto mediático cubano, yo creo que también es un muy buen capítulo. Hay un momento en el que señalas que en determinada tesis de doctorado que has consultado y que efectivamente es un referente en la investigación sobre periodismo independiente en Cuba, se ha dicho que los periodistas independientes en una primera etapa del periodismo independiente en Cuba, desarrollados a finales de los años 80, en los años 90 del siglo pasado, es un periodismo que se hace sobre todo por ex periodistas oficiales, ¿no? En esa misma investigación hay que buscar, pero en esa misma investigación que tú citas, se reconoce que no solo los que hacían periodismo independiente en Cuba en los años 90 eran antiguos periodistas oficiales. Hay muchos trabajadores de los medios independientes en Cuba que se reorientaron al periodismo, pero que no tenían una formación como periodistas y no venían de la prensa oficial, ¿no? Entonces, busca, te propongo que valores y que también matices esta idea. Hay también una cuestión así como menor de edición. Equiparas el concepto de contravención al concepto de decreto ley, no son exactamente lo mismo, pero bueno, esto no es nada relevante, eso es solo una cuestión de edición en ese tercer capítulo, que también parece un muy buen capítulo. En el cuarto capítulo, Cindy, yo sé que nosotros dialogamos en el coloquio pasado sobre la posibilidad de reorganizar ese cuarto capítulo teórico, y sé que como que atendiste a nuestras sugerencias y me parece bien, pero de todas maneras yo creo que quizás en la consulta que podamos tener con la profesora, con la doctora Marielena, podemos pensar bien en cómo hacer que no se solape información en cada una de las secciones de ese capítulo. La sesión de presupuestos conceptuales para el estudio de las relaciones fuentes-reporteros es una sesión en donde se repiten mucho algunas ideas que ya estabas tratando antes en el propio capítulo. Entonces, quizás podemos ver cómo reorganizar esa información de manera que no se esté solapando
tanta información entre una y otra sección dentro del capítulo. En este capítulo también tú aludes a un texto de Chuxon, que es un texto, digamos, clásico, en que Chuxon se refiere a los enfoques de los que se ha mirado a la producción periodística. Pero ese texto es un texto que, la propuesta de Chuxon, ese texto, es una propuesta de la que después él se desplaza en un texto posterior. Y en lugar de hablar de 3 enfoques, estoy hablando con temor delante de la doctora Marilena Hernández, pero en lugar de hablar de 3 enfoques, habla de 4 enfoques en un nuevo artículo. Quizás haya que buscar ese artículo más reciente, ¿no? Desde los que se ha mirado a la producción periodística, ¿no? Aquí hay un momento en ese capítulo en el que tú haces alusión a varias investigaciones. Déjame ver. Ajá, desde las que se ha tratado la convergencia, ¿no? Y referencias varios textos, algo que también te señalaba la doctora, referencias varios textos, pero son textos que tú no has leído, son textos que referencian otros autores. Entonces hay que ver cómo construir eso, porque parece ser que estás referenciándolo tú misma, pero lo que estás haciendo es reconociendo unos referentes que se encuentran en un artículo que leíste. Hay que ver cómo construir eso, porque cuando tú buscas Neuroponte, qué sé yo, Jenkins, son autores que tú no has leído, y parece ser que sí lo has leído, ¿no? Entonces hay que ver cómo elaborar eso mejor en ese capítulo. En el capítulo metodológico, bueno, aquí te hago una sugerencia que ya te comentaba en uno de los capítulos. Hay que valorar la relación entre categorías y observables y objetivos de investigación, de manera que sea coherente, digamos, toda la tesis. Valorar también la formulación de lo que denominas categorías y observables, y también valorar la jerarquización. Yo te hago sugerencias puntuales que, insisto, solo valora. Y yo te propongo también, Cindy, valorar la uniformidad de denominaciones entre términos usados en objetivos y los términos usados en las categorías y observables. Por ejemplo, en los objetivos hablas de factores que inciden en la selección de las fuentes, y parece ser que esta construcción es sustituida en las categorías de observable por la construcción de criterios de selección. O no, habría que ver, ¿no? Pero en todo caso hay que intentar ser como coherente en la formulación, digamos, de las categorías, y que sea siempre la misma durante todos los capítulos de la tesis, ¿no? Hay una propuesta de una guía de preguntas para fuentes de información oficiales, y yo te propongo que valores, Cindy, la posibilidad de explicar las estrategias de selección de estas fuentes, porque explicas muy bien cómo vas a seleccionar a los periodistas que entrevistarás, pero cómo vas a seleccionar las fuentes no. Y al parecer vas a entrevistar a las fuentes porque hay una propuesta de guía de preguntas para las fuentes, ¿no? Y hay también una propuesta de guía de discusión grupal, en donde dice, vamos a dividir la muestra de entrevistados de Cibercuba y Cuba Debate en 2 equipos. A lo mejor entendí mal, pero tal vez lo más aconsejable sería no unir los periodistas de ambos medios, es algo que creo que también te sugería la doctora, en un mismo grupo de discusión, porque no va a fluir ese grupo, sino en 2 grupos diferentes. Sobre el último capítulo, o lo que nos adelantas tú de los resultados, que a mí me entusiasma mucho, yo les propongo varias preguntas de cara a lo que te queda por hacer, ¿no? Una pregunta es, ¿cómo incide la condición multisituada de los actores vinculados a Cibercuba en la relación con las fuentes? Esto es algo interesante, es algo que la literatura anterior que se ha detenido en el periodismo independiente en Cuba ha señalado. Es decir, hay yo digo en mi tesis rimbombantemente, una multisitualidad transnacional participativa en los medios independientes, pero eso ya lo ha dicho José Celés, ya lo han dicho otros autores también. La condición transnacional de estos medios
distingue mucho los procesos que se dan en su interior. Entonces quizás sea interesante rescatar cómo esa condición transnacional de Cibercuba hace que la relación con las fuentes de información se dote de determinadas especificidades, ¿no? Entonces, es una pregunta que te dejo para que pienses, que es algo que pudieras tratar. Te propongo que pienses, insisto en que son solo propuestas para que valores, ¿no? Si tú misma podrías construir un tipo, es decir, una tipología de relación entre fuentes y periodistas, porque entiendo que estás tomando la tipología que asumen Malvi Souto y Patricia Cáceres. Pero quizás tú, después de analizar todo lo que tienes que analizar, sobre la relación entre fuentes y periodistas en estos medios, puedas tú misma elaborar una tipología de relación, más allá de la que propone la literatura anterior. Bueno, y lo otro es una pregunta que es solo una curiosidad mía. ¿Qué pasa con los entrevistados de Cuba Debate? ¿Pudiste acceder a ellos? ¿Has dialogado con algunos periodistas? Bueno, y esto, muchas gracias. Gracias, doctora Abel. Y ahora vamos a escuchar a la codirectora, María Elena Hernández. Adelante. Muchas gracias. Voy a hablar un poco rápido porque quiero alcanzar a decir algunos puntos que tengo escritos, los demás Cindy los conoce, pero empiezo agradeciendo enormemente el análisis del doctor Abel. A mí me gustaría, en verdad, que todos y todas las estudiantes cubanas tuvieran lectores cubanos, porque yo estoy aprendiendo bastante de la ignorancia que tenemos los académicos, que no conocemos a la academia cubana. Son sorprendentes, bueno, por lo que ustedes, en este caso Abel y Cindy, me están permitiendo conocer, los trabajos son muy profundos. Entonces, bueno, para empezar, gracias, doctor Abel, por ser tan exigente. Eso, si lo sumamos a la autoexigencia de Cindy, yo me atrevo a decir que está construyendo una tesis que se puede traspolar en muy poco tiempo en tesis doctoral, con las exigencias que está planteando Abel, la puntualidad del trabajo de Cindy y la importancia de la problemática que nos está planteando. Por si se me acaba el tiempo, quiero empezar señalando algo que podría parecer sencillo, pero no es nada obvio, y es la nomenclatura que los y las estudiantes cubanas y el doctor Abel en este caso utilizan para referirse al periodismo cubano y que no significa lo mismo en contextos, al menos los que conocemos, distintos. Hablan de periodistas oficiales, hablan de medios independientes y hablan de fuentes alternativas. Si lo dejamos así como etiquetas y cada quien dice lo que entiende, nos sorprenderíamos de lo que no sabemos del contexto mediático y del sistema sociopolítico cubano, sin los cuales no podríamos situar el valor de los resultados de estas investigaciones. Entonces, a ver si alcanzo a decir algo de lo que tengo aquí escrito. De entrada, la tesis está bastante avanzada. De 120 páginas de contenido, una importante sección de resultados preliminares. En la mirada de conjunto, la estructura del documento es ejemplar como tesis. Ya ustedes vieron la exposición, la capacidad expositiva oral y por escrito de Cindy son semejantes. Hay calidad expositiva, hay diálogo con los autores e integración de pautas surgidas en el trabajo piloto. El diálogo con los autores es muy interesante, lo que acaba de decir el doctor Abel. Efectivamente, la apropiación que hace Cindy de diversas propuestas que ha leído está ajustada a lo teórico, pero en la confrontación con la realidad, que ahora con el avance de trabajo de campo que ha hecho, tiene que generar cuestionamientos. Nosotros terminamos interpretando las teorías de otros y las queremos a veces utilizar
como camisas, no nos damos cuenta, pero son camisas de fuerza. Me gusta mucho el planteamiento que ha hecho Abel. Hay una revisión de literatura bastante selecta porque ya pasó por otras etapas Cindy y me parece bien enfocada, y la riqueza de la literatura académica sobre el periodismo cubano, gracias a las recomendaciones del doctor Abel, adicional a lo que Cindy conocía, invito a que la conozcamos. El problema de investigación está bien planteado, sustentado, el objeto de estudio es relevante, pertinente y es muy importante, muy interesante. El estado de la cuestión está basado en una revisión extensa y efectivamente el capítulo contextual es en este caso, y yo creo que en todos los proyectos cubanos o de estudiantes cubanos, es indispensable. La revisión teórica ya Cindy la esbozó en su presentación y vemos que tiene un andamiaje bastante, bueno, de lo micro a lo macro, de lo macro a lo micro, que ha generado conceptos que efectivamente a la hora de traducirlos al diseño de investigación se están convirtiendo a veces en lámparas o luces, lámparas que nos dan luz, pero en otras ocasiones impiden adaptar, adecuar, construir, proponer nuevas categorías bien justificadas que ayuden a comprender esta realidad. Bueno, me voy a saltar muchas cosas que tengo que decir, pero quiero enfatizar en los avances de resultados. Ojalá nos hubiera podido contar Cindy en el tiempo que le tocó a quienes entrevistó en términos abstractos, cómo lo seleccionó, qué le falta, porque yo vi en su diseño de investigación actual que va a entrevistar a 41 personas y lo justifica. Pero cualquiera de los que haya hecho entrevistas sabe que eso es tesis doctoral, incluso para 2 tesis doctorales, ¿no? Entonces, bueno, el acercamiento al campo, fíjense, estoy brincando porque son muchas cosas emocionantes. Quiero decir que la situación en la que Cindy ha estado trabajando, que ella está ahorita en Cuba, que ha estado con situaciones de salud importantes, ha obligado a que yo la empujé un poco y ella afortunadamente también así lo quería, que se lanzara al campo independientemente de que no estuvieran concluidos capítulos que a pesar de todo entregó, y que el doctor Abel está haciendo señalamientos puntuales de cómo hay que reconstruirlos. Entonces, se va al campo, hace entrevistas en donde todavía no se aplican los cuestionarios que están diseñados, que el doctor Abel señala, con ciertos términos que se derivan de la teoría, en donde ya vamos a buscar cómo aplicar a Giddens, y que les quiero hacer como paréntesis cultural. En las diferentes tesis que he asesorado, en donde han intentado aplicar algo de la teoría de la estructuración o de la hermenéutica profunda de Thompson, lo que sea, de Giddens, la estructuración y la otra, es muy difícil que se materialice con claridad precisamente categorías, dimensiones, sin que se vea forzado. Entonces, no es el caso, todavía está ella en proceso, pero va al campo sin que esto esté discutido. Todavía nosotros no habíamos discutido, el doctor Abel y yo con ella, si lo que está proponiendo ahora para continuar el trabajo de campo es factible, pertinente, adecuado, etc. No obstante, las entrevistas que realizó con periodistas clave del medio independiente, ¿por qué pongo comillas independiente? Porque necesitamos, invito, leer ese capítulo contextual y esa descripción del sistema mediático cubano para entender a qué se le llaman periodistas independientes, medios alternativos. Los significados que nosotros tenemos nos pueden distorsionar la interpretación. Entonces, ese acercamiento al campo a través de las entrevistas agudizó el análisis de la literatura que Cindy ya tenía. Voy a decir procesada, pero vamos a decir que como materia prima para continuar procesándola. Literatura, cuando se habla del análisis sociológico de relación fuentes-reporteros, que inevitablemente nos manda al mundo anglosajón. Cuando yo veo los trabajos cubanos a través de las tesis de ustedes, los cubanos y las cubanas, encuentro una riqueza superior, pero también están basados en literatura anglosajona, ¿verdad? Entonces,
esa literatura es interpretada con mayor agudeza después de las entrevistas. En el resultado, en el avance de resultados es notable que todavía tiene que tomar decisiones metodológicas para el conjunto del diseño de investigación. Me voy a apurar porque quedan como 4 minutos, en donde más que nada quiero enfocarme o pedir que ella se enfoque en analizar una de las dos grandes técnicas que está sugiriendo. A través de entrevistas semiestructuradas ya lo conocemos más o menos, pero los grupos online que quiere realizar con periodistas y creo, no sé, miembros de las fuentes, periodistas de Cibercuba y Cuba Debate, que también hay que comprender qué representa cada uno de esos medios. Un medio que muestra la visión oficial del Estado cubano, otro medio que es de alguna manera la contraparte, el antagonista, pero que se produce desde fuera de Cuba. La mayor parte de los colaboradores están fuera de Cuba. O sea, hay muchos detalles allí que hacen los dos medios casos ejemplares. Y la cuestión es que los focus group que quiere realizar Cindy tienen una serie de actividades, propone una serie de actividades que yo veo artificiales. ¿En qué sentido? Bueno, no lo puedo decir yo, lo tiene que decir ella y no vamos a alcanzar. Una serie de actividades en donde le plantea a ambos grupos que debatan en torno a algo. O por ejemplo, en una palabra, ¿cómo define usted tal cosa? Ciertas actividades que le estoy planteando a Cindy, a Cuba, le estoy planteando a Cindy que no sé cómo van a contribuir a la solución de sus preguntas y al cumplimiento de los objetivos. Eso ya lo explicó el doctor Abel de manera excelente. Entonces, yo le pido a Cindy que después nos reunamos para analizar, a la luz de lo que dijo Abel y de lo que yo le escribí, analizar el diseño de la investigación, aunque ya tenga muchas entrevistas hechas, porque en ese diseño va a poder afinar cómo va a analizar los datos que está obteniendo. Finalmente, aunque les digo que tenía muchas más cosas que decir, es que hay un detalle que ignoramos contextual muy importante que le da una relevancia extraordinaria a este trabajo y a otros que están planteando nuestros estudiantes cubanos. Es el hecho de que el acceso abierto a Internet para la ciudadanía cubana es sumamente reciente. Entonces, es un escenario ideal cuando se trata de analizar relaciones fuentes-reporteros para encontrar permanencias o prácticas tradicionales y transformaciones que no son agua y aceite en un proceso que está en curso. El periodismo, en el contexto de la convergencia periodística, como lo conceptualiza Cindy a través de los autores, en Cuba no se puede leer igual que en cualquier otro lugar en donde el acceso a Internet ha sido desde hace tiempo abierto. Muchas gracias, doctora Abel. Muchas gracias, Cindy, porque esta es una de las mejores experiencias académicas que he tenido en años. Gracias. Gracias, doctora María Elena, con esta lectura tan detallada, igual que la del doctor Abel. Bueno, me permito hacer dos comentarios súper rapidísimos sobre la presentación de Cindy. Uno es que yo también noté, bueno, es sobre la presentación de nueva cuenta, pero también noté que los observables están como muy desordenados, a pesar de que sabemos que Cindy ha hecho una gran revisión de literatura y que ha formulado varios niveles de aproximación teórica. Eso no se ha traducido en que haya observables con estructura, ¿no? Como que el trabajo no parece que esta lectura y esta teoría hayan informado a los observables. Entonces yo también coincidiría en que hay que hacer algo al respecto. La otra cosa que me llamó la atención, por lo que pude observar en la presentación, en donde hubo mucha información, es que mencionas, se ha señalado mucho también en los comentarios, que mencionas mucha literatura ya existente acerca de la relación fuentes-reporteros en Cuba. Y
y bueno, hace un momento ya la doctora María Elena mencionaba algo que seguramente tú tienes en construcción, pero que ella indica que es lo que ella visora como el aporte de tu tesis. Entonces yo creo que dado que existe ya este cuerpo de literatura, me gustaría sugerirte para futuras presentaciones que intentes ir formulando, bueno, exactamente qué es lo que aporta esta tesis, qué es lo que aporta tu perspectiva. Es el momento en el que la realizas, es la comparación, ¿sí? Bueno, esa sería mi sugerencia. Y son justo las 12. No sé si estén de acuerdo en regresar en 2 minutitos Sí, para nada más yo continuar. quisiera Ujú. refutar una impresión que planteas, Frida, porque en verdad hay que leer la tesis Mm. para valorar que sí son evidentes los aportes y la literatura citada es riquísima y, y ya. Sí, no, sin duda hay aportes. Me refería a que fueran enfatizados en la presentación. No, ve la presentación otra vez, pero Ujú. mejor leer la Muy bien, tesis. Sí. muy bien. Entonces, perfecto. Les pido 2 minutos de un micro receso y regresamos entonces con la siguiente presentación.